Avísenme, por favor. Ahí se ve, profe. Cuando vean la diapositiva. Bárbaro. Bueno, arrancamos. Bien, habíamos arrancado la semana pasada con comenzando a hablar de sangre, cómo estaba compuesta, cuáles eran sus principales funciones, cómo era esto de qué transportaba, ¿no? Hablábamos de gases, de nutrientes, de su composición en tanto plasma, elementos formes, células en sí mismas que tenían funciones diversas y que, claro, nos ayudaban a nosotros a cumplir diferentes funciones que le daban esta jerarquía, digamos, de tejido a la sangre. En base a esto, esta sangre naturalmente tiene que ser bombeada por vasos sanguíneos, y esto es lo que vamos a ver hoy. Y fíjate una cosita. A este sistema yo lo llamo de dos colores distintos, sistema cardiovascular, porque si bien todos lo conocemos como sistema circulatorio, a mí me parece que merece, ¿sí?, la jerarquía de cardiovascular, porque circulatorio es como que se queda bastante en esto de la circulación de la sangre nada más, cuando en realidad me parece que lo más importante en tanto función se la lleva el corazón. El corazón es este gran músculo que tenemos en la cavidad torácica, particularmente en la región mediastínica, y que tiene la función de ser una bomba aspirante e impelente. Bomba aspirante, es decir, que aspira, como si tuviésemos una bomba en un pozo de agua, que trae el agua de la napa subterránea, y también es impelente. Esa misma bomba hace subir el agua a un tanque a 4 o 5 metros de altura. Entonces, eso es el corazón. Es lo que hace es atraer la sangre hacia sí y expelerla a todo el cuerpo, constantemente durante toda nuestra vida. Prácticamente en los primeros días del embrión, cuando se va formando, ya tenemos latidos cardíacos y claramente es lo último que se apaga antes de la muerte de la persona, ¿no? Así que qué interesante cómo nos acompaña este órgano tan noble y que nos hace tanta falta. Entonces, me puse filosófico. ¡Wow! Corazón. Vamos a ver un poquitito de qué se trata y también vamos a hablar un poco por arriba de vasos sanguíneos, porque si bien es un tema que a ustedes les interese en algún punto por la función que van a tener como profesionales, me parece que es algo para mencionar. ¿Qué podemos decir entonces? Algo que ya les dije, ubicado en la región torácica. Particularmente, el corazón no tiene la forma que nosotros le damos en la cuestión poética, sino que más bien es un músculo, como ven ahí, justamente, que no tiene nada que ver con esa forma que nosotros le damos al corazón, que está en la región mediastínica. Acuérdense que el mediastino era la región medial que quedaba entre las zonas pleurales. Las zonas pleurales eran las que le dábamos origen a los pulmones. ¿Bien? Así que vamos a decir también que está compuesto histológicamente, es decir, ¿qué tejidos componen al corazón? Vamos a decir que 3. Vamos a sumar a la persona que se acaba de unir. Y esos tejidos son, desde dentro hacia afuera, endocardio, es decir, esto es un corte, por aquí es la cara interna del corazón, por aquí circula la sangre, de acá para acá circula la sangre. Esto es el endocardio, es un tejido epitelial. Acuérdense que la sumatoria de tejidos daba como origen a los órganos, y estamos hablando de un órgano, por lo tanto estamos describiendo sus tejidos. ¿Bien? 3 capas de tejido. La primera, la más interna, endocardio. Endo dentro, cardio corazón. La medial, la capa del medio, la más importante, la que le da la fuerza al corazón, la que hace que se contraiga durante toda nuestra vida, la que tiene características. Cuando vimos tejido muscular, yo les dije, hay tejido muscular estriado y está, por ejemplo, en los músculos, de las piernas, de todo lo que está ligado al esqueleto. Hay tejido muscular liso, le dije, la que está ligada, por ejemplo, a nuestros vasos sanguíneos, a nuestros órganos viscerales, etcétera, etcétera. Y hay un tercer tipo de tejido muscular, les dije que es el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco tiene la particularidad de que es una simbiosis entre los otros dos. Tiene anatomía de estriado y fisiología de liso. Es decir, tiene la forma del músculo estriado, la fórmula del músculo esquelético y la función del músculo liso, en tanto que es involuntario.
y está regulado, regulado, está, digamos, en algún punto, no lo dirige directamente, porque el corazón tiene la capacidad de ser automático, pero sí está influenciado por el sistema nervioso periférico autónomo. ¿Bien? Perfecto. Ahora, la capa más externa es el pericardio. El pericardio tiene la particularidad de, como lo ven aquí, en esta membrana azulada que ven en esta imagen, es la capa de revestimiento externa del corazón, que tiene dos capas. Acuérdense cuando veíamos nosotros en términos de orientación, yo les hablé de visceral y parietal. Seguramente ahora, como hablábamos hoy al principio con Mónica, esas primeras palabras ahora empiezan a cerrar. Bueno, el pericardio fibroso se divide, digamos, en dos capas. En la capa visceral, que es la que está pegadita al miocardio, acá la ves, y la capa parietal, parietal viene de pared, es la que está pegada al mediastino. ¿Bien? Bueno, el tejido pericárdico tiene la particularidad, la función de proteger al corazón en esto de su contracción continua. Vos imaginate que si yo, háganlo todos ustedes en este momento, friccionen sus manos hasta, friccionen sus manos, por favor, hasta lograr ver qué es lo que está sucediendo. Cuando yo fricciono las manos, levanten los micrófonos. Me prendo fuego. Me prendo fuego. Bueno, no sé si para tanto, pero bueno, ponele que sí. Dale. Pero sí vemos una elevación del calor, ¿no es cierto? Bueno, imagínate que si vos estás friccionando estas manos durante todos los años de tu vida, si te prendiste fuego en un segundo, imagínate durante esos 80 años, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? Ahora, si yo a esta fricción le aplico crema para manos, ¿qué sucede? ¿Tengo el mismo calor que antes? No. ¿Hace el mismo ruido? No. Es decir, todos esos no son las funciones del pericardio. El pericardio lo que evita es el aumento de la temperatura y el aumento de la fricción de las capas musculares miocárdicas. ¿Se entiende? Protege al corazón. ¿Bien? Y tiene un líquido, ¿sí? Que es el líquido pericárdico, que son unos entre 50 y 100 mililitros, que nos permite justamente la lubricación de este corazón en constante contracción. ¿Bien? Digamos que no es una pavada. El pericardio tiene una función muy importante que es ni más ni menos que la propia defensa, digamos, o protección del corazón. Muy bien. Entonces, el endocardio, fíjense que ahí vemos un corte de corazón, acá vemos la cara interna, ¿la ven? Acá por acá adentro va la sangre. Esto gris que ven aquí son las cuerdas tendinosas de las válvulas cardíacas. Fíjense que aquí por aquí dentro hay constantemente en cada latido sangre que va a ser expulsada hacia las arterias. Yo les dije recién, bueno, acá tenemos las tres capas. Acá veo endocardio, acá veo miocardio y acá veo el pericardio. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Qué pasa? Fíjate la imagen que tengo acá abajo. Acá tengo una arteria, ¿no? Acá tengo un corte longitudinal de arteria. Y fíjense una cosa. En este corte longitudinal de arteria también hablo de endo, meso y epitelios. Acá tengo un endotelio. ¿Qué similitud tendrá el endotelio con el endocardio? A ver si a alguien se le prende una lámpara. Los dos están en contacto directo con la sangre. Totalmente. ¿Por qué? Porque las arterias, ¿de dónde nacen? No tenés por qué saberlo. El corazón. Exactamente. Es el mismo tejido, ¿sí? Es el mismo tejido. Simplemente que en el corazón se denomina, a ese tejido epitelial, se denomina endocardio, y en la arteria que acaba de nacer del corazón se denomina endotelio. Pero es el mismo tejido. ¿Y sabes qué? Te cuento una cosa más. Estos endotelios, fíjate que después en una arteria grosa, como puede ser la arteria aorta, la arteria del tronco pulmonar, la arteria del tronco celíaco, la que quieras, ¿sí? Grandes arterias que circulan por nuestro cuerpo, tienen diferentes capas, al igual que el corazón. Tiene una capa muscular y tiene una capa adventicia, como si fuese el pericardio. La capa muscular podría ser tranquilamente una capa parecida al miocardio. Simplemente que aquí es músculo liso, ¿sí? Bueno, fíjate que las arterias y las venas tienen la misma conformación histológica de tejidos que el corazón. Pero ¿sabes qué pasa? A medida que las arterias y las venas se van achicando, se van formando arteriolas y se van formando vénulas para llegar a capilares
van perdiendo todos los tejidos y solamente queda el endotelio. El endotelio, que es lo que forma nuestros capilares microscópicos, que es lo que está en contacto directo con todas nuestras células, con todos nuestros tejidos, para que la sangre llegue a poder difundir los nutrientes y el oxígeno y los desechos. ¿Me entienden esto que digo? Esto es muy importante, porque si no, no entendemos cómo es que nuestra sangre baña todos nuestros tejidos, cómo es que nuestra sangre baña todas nuestras células. Si no logramos entender que los capilares sanguíneos en realidad son el endotelio capilar que está haciendo a las mismas arterias y a las mismas venas, no vamos a entender nunca. ¿Por qué? Porque una arteria puede difundir nutrientes con semejante cantidad de capas. ¿Qué les parece? No, imposible. No, de ninguna manera. No puede hacerlo. No puede difundir oxígeno, no puede difundir dióxido de carbono en una dirección opuesta, ¿no? Y no puede difundir nutrientes. Entonces, solo nuestros capilares sanguíneos, los vamos a ver en unos minutos, son endotelio. Es importante que quede con que se queden con este mensaje. Bueno, el miocardio, la parte más fisiológica, la más funcional, la más importante desde el punto de vista de la función del corazón. Yo te pregunto, ¿cuál es la función del corazón? Vos me decís bombear la sangre. Entonces, si vos me decís bombear la sangre, necesitamos un motor. El motor es el miocardio. Miomúsculo, cardio, corazón. ¿Sí? Es la parte más voluminosa. ¿Dónde? Particularmente en los ventrículos. El corazón tiene 4 cámaras. El corazón tiene 4 cámaras. 2 aurículas, que vamos a decir por ahora de manera muy esquemática que son superiores. En realidad no son superiores, son más bien posteriores porque el corazón está reclinado. Está acostado el corazón. Y no es como si nosotros hiciéramos, ahora les voy a mostrar, fíjense cómo está. En realidad los vasos sanguíneos, los vasos nobles, como la arteria aorta, el tronco pulmonar, las venas y demás, están como naciendo de su base. No están naciendo, no llegan ni por arriba ni salen por abajo. Eso es un gran error que tenemos los que enseñamos esto a veces. Entonces, el miocardio es el tejido más voluminoso, el más importante desde el punto de vista funcional, porque es el que contrae el músculo cardíaco, es el músculo cardíaco. Es el que le da la fuerza, es la que origina la presión arterial, es la que eyecta la sangre, el miocardio, particularmente en el ventrículo izquierdo y derecho. Entonces, 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¿Bien? Y el pericardio, ya lo hemos hablado, está como rodeando la totalidad del corazón, haciendo esto de proteger. Ahí vemos las cámaras cardíacas. Ven que en realidad en esta figura pareciera que las cámaras auriculares son como superiores. Bueno, no. En realidad, si el corazón yo lo acuesto, ¿sí? Lo acuesto, vería que la arteria aorta, que es lo que se ve en amarillo, estaría más acostado hacia la parte interna del monitor que tenés en ese momento. Entonces está como acostado, las aurículas vendrían a ser más bien posteriores y los ventrículos van a ver que son más anteriores. Por eso yo siento, cuando ponen su mano en el corazón, ¿sí? Vamos a sentir que bombea fuertemente, justamente porque lo que estamos sintiendo es la contracción sistólica de los ventrículos, ¿bien? Y aquí tenemos los ventrículos. Características de las cámaras cardíacas. Características de las cámaras cardíacas. Ahí están poniendo un subtítulo, aquellos que están logrando copiar algo. Las aurículas y los ventrículos entre sí, es decir, aurículas con aurículas y ventrículos con ventrículos, no se conectan de manera normal ni fisiológica. Si hay conexiones entre las aurículas y si hay conexiones entre los ventrículos, es patológico. Lo que sí se conectan son la aurícula y el ventrículo del mismo lado, por ejemplo el derecho, y la aurícula y el ventrículo del mismo lado, por ejemplo el izquierdo. Este dibujo que ven aquí, hay acá una conexión, si ustedes ven esto, entre lo derecho y una conexión entre lo izquierdo. Pero no hay conexiones bilaterales. ¿Me entienden lo que digo? Sí, si tuviésemos una conexión ventricular a través del tabique interventricular, acá, por ejemplo, seguramente tenemos una patología como la cianosis, ¿sí? Que es una patología que vemos a los niños que están como medio azulados, justamente porque hay una deficiencia de la oxigenación, porque se mezcla la sangre de manera incorrecta por una patología anatómica del corazón, que es congénita y que es bastante frecuente, ¿sí? Bueno,
Esta conexión que existe entre aurícula y ventrículo del mismo lado está mediada por válvulas. Esto que ven aquí en blanco. Válvulas. Las válvulas son tejido conjuntivo, ¿sí? Las válvulas, esta que está aquí y esta que está acá, tienen nombre propio. Se llama del lado derecho válvula tricúspide y del lado izquierdo válvula bicúspide. ¿Por qué bi y tri? Esta tiene 3 valvas o 3 válvulas y esta tiene 2. Entonces, de esta manera, la parte derecha se comunica entre sí y de esta manera la parte izquierda se comunica entre sí. Y fíjate una cosa más. Acá sale algo rosa y acá sale algo amarillo. Del ventrículo o de los ventrículos siempre nacen, grábenselo, grande como una casa, lo dejan en rojo, mayúscula y entre corchetes. Arterias. De los ventrículos nacen arterias. 2. Del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar o tronco pulmonar. Y del ventrículo izquierdo, no se lo olviden más el resto de su vida, del ventrículo izquierdo, el más importante desde el punto de vista fisiológico-anatómico, nace la arteria aorta, la amarillita, la que ven acá. La arteria aorta. Vamos a ponerlo bien grande para que lo veamos así, ¿sí? Del ventrículo izquierdo nace la arteria aorta, del ventrículo derecho nace el tronco pulmonar o arteria pulmonar. Por lo tanto, del ventrículo izquierdo nace lo que se denomina el circuito mayor. Y del ventrículo derecho nace lo que se denomina el circuito menor. ¿Por qué menor? ¿Cómo era el nombre de la arteria que salía del ventrículo derecho? Pulmonar. ¿Pulmonar? Tronco pulmonar. Y si es pulmonar, ¿a dónde cuernos va si es arteria pulmonar? ¿Cuál es el destino de la arteria pulmonar? Sistema respiratorio. Los pulmones. Exactamente, mira esta foto. Exactamente. Mira esta foto. ¿Dónde están los pulmones respecto del corazón? Con un término anatómico. A ver, cualquiera de los que están presentes. Zonas ¿Cómo son los pleurales. pulmones? Están en las zonas pleurales, pero con respecto al corazón, ¿cómo son los pulmones? Arriba, abajo, al costado. No, a los lados, pero ¿cómo se dice? Laterales. Lateral. Los pulmones son laterales o bilaterales al corazón, ¿sí? Entonces, fíjate que si del ventrículo derecho nace el tronco pulmonar, es el inicio del circuito menor. ¿Por qué? Porque, claro, van a los pulmones, ¿sí? Y del ventrículo izquierdo nace la aorta que va a todo el cuerpo. Por eso es el circuito mayor. ¿Está claro esto? Bien, seguimos. Ahí tenemos una imagen bastante interesante de las válvulas. Mira, esta es la válvula tricúspide, esto se ve al revés, ¿no? Lo estamos viendo al revés. Esta es la parte derecha y esta es la parte izquierda, ¿sí? La válvula tricúspide es que tiene 3 valvas y la válvula bicúspide tiene 2 valvas. Por eso se denominan así. Perfecto. Ahora, yo les decía recién que el corazón se conectaba la parte derecha por la tricúspide y la parte izquierda por la bicúspide. Y también los ventrículos se conectan con las arterias. Bueno, la conexión entre los ventrículos y las arterias está mediada por lo que se denomina las válvulas semilunares, ¿sí? Así se denominan también. Tanto semilunar pulmonar como semilunar aórtica. Ahí tenemos una micro de la válvula. Bueno, ustedes saben por convención que todas las venas traen sangre al corazón y llegan al corazón. Las venas llegan al corazón. Y que las arterias, por lo tanto, salen del corazón. Y eso es correcto. Por convención decimos que las venas traen sangre pobre en oxígeno, ¿sí? O vamos a denominar también carboxioxigenada, es decir, más con dióxido que con oxígeno, y eso es cierto. Salvo las venas pulmonares. Porque las venas pulmonares tienen la particularidad de venir de los pulmones. Y si vienen de los pulmones, vienen con sangre rica en oxígeno. Lo mismo va a suceder, ¿sí? Lo mismo va a suceder con la arteria pulmonar.
Yo acabo de decir que todas las arterias traen sangre rica en oxígeno, salvo la arteria pulmonar, que es la que lleva sangre a los pulmones y que como la va a llevar a los pulmones, tiene la función de oxigenarla. Por lo tanto, la arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre pobre en oxígeno. ¿Bien? Es justamente el circuito menor, vamos a decir que es una especie de excepción a la regla. Bien. Bueno, ¿qué es esto del ciclo cardíaco? Nosotros conocemos, el corazón funciona como una bomba, ¿no es cierto? Que funcione como bomba significa que va a estar latiendo constantemente, pero yo les dije es una bomba aspirante e impelente. Es decir, aspira y eyecta sangre al mismo tiempo. Esto es porque funciona como un sincicio, funciona como un todo. Mientras las aurículas se están contrayendo, los ventrículos están dilatados. Y cuando los ventrículos están contraídos, las aurículas están dilatadas. De esa manera, logramos hacer estas dos funciones, de sístole y diástole. Sístole es la contracción y diástole es la relajación. ¿Bien? Cuando el corazón está en diástole, se está llenando, y cuando el corazón está en sístole, está eyectando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué conocemos como latido cardíaco? A los dos ruidos del corazón. Pum, pum. ¿Sí? Pum, pum. Esos dos latidos hacen referencia directa al cierre de las válvulas. El pum. El primero que escucho es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Es decir, las válvulas que yo cierro en la primera medida son las que conectan las aurículas con los ventrículos. Y el segundo ruido cardíaco es el cierre de las válvulas semilunares. Es el cierre de las válvulas que conectan los ventrículos con las arterias. Esos son los dos ruidos. Pum, 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 pum. Esos ruidos son el cierre de las válvulas, que trabajan con vacío y de esa manera evitan el reflujo. ¿Bien? El soplo, justamente, es un ruido anormal. Es un ruido de que hay algo que está cerrando mal la válvula y, por lo tanto, ¿sí? Puede ser que haya una complicación patológica, una estenosis, es decir, una oclusión o una pérdida de la funcionalidad de la válvula, que puede suceder. Muy bien. Esto es lo que acabo de comentar. A ver, vamos a mirar esto. El corazón, como es la bomba, digamos, que tiene, digamos, la función más importante de eyectar la sangre a todo el cuerpo, digamos que es el primer órgano que tiene que alimentarse. ¿Sí? Como se alimenta, en realidad vamos a decir que necesitamos que tenga la primera irrigación. Apenas nace la arteria aorta del ventrículo izquierdo, lo primero que se bifurca, lo primero que sale son las arterias coronarias. Las arterias coronarias son, ¿sí?, la nutrición propia del corazón. No come nadie antes que el corazón, ¿sí? Las arterias coronarias dan de nutrir a todo el miocardio, que es la que tiene que contraerse en todo momento. Por eso una oclusión, una estenosis, una pérdida de la funcionalidad coronaria va a hacer que podamos, por ejemplo, tener un infarto, que puede ser agudo o puede ser masivo, de acuerdo al lugar donde esté, por ejemplo, taponada esa arteria, ¿no? Es muy importante esta cuestión de la cuestión coronaria. Tengamos en cuenta que todo el circuito coronario, es decir, aquello que le da de comer al corazón, vuelve al corazón a través de vasos vasculares de tipo venoso que se denomina el seno coronario. Ahora vamos a ver un poquito eso. Y ahí está. A ver, este no me gusta mucho. Vamos a mirar. Sí, vamos a ver esto. Entonces, ¿qué llega y qué entra al corazón? Yo les dije, de los ventrículos nacen arterias. Por lo tanto, del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar. Y sáquense esto de azul y rojo. En realidad eso azul y rojo corresponde a cuestiones que están ligadas a si es vena o arteria en cuanto que traen dióxido u oxígeno. Bueno, déjenme decirles que eso está bastante mal, porque la arteria tendría que ser roja y sin embargo la arteria pulmonar lleva sangre carboxioxigenada, ¿sí? Entonces, no se guíen por lo azul y lo rojo.
En este caso, la arteria pulmonar es azul, y es correcto. No porque sea azul, anatómicamente son del mismo color todas. Lo que cambia es la composición sanguínea, ¿de acuerdo? Che, están muy callados, cosa que me preocupa demasiado. No nos estamos prestando atención, profe. No, está bien, yo porque digo, capaz que no se entiende algo, seguramente algo no se entiende, pero cualquier cosa me preguntan, ¿eh? A ver. De los ventrículos, entonces, del derecho nace la arteria pulmonar, del izquierdo nace la arteria aorta, la roja que vemos por detrás. A la aurícula derecha llegan 3 vasos, anótenlos. Vena cava superior, que trae toda la sangre de la región cefálica y del tronco superior, del tórax, de la cabeza y de los brazos. ¿Sí? La vena cava superior trae toda la irrigación sanguínea de vuelta al corazón, el retorno venoso de la parte superior. La vena cava inferior trae también toda la sangre del tren inferior y del abdomen. ¿Sí? Todas las piernas, el abdomen, todo lo que es la parte de asimilación de nutrientes, todo esto lo trae la vena cava inferior. Y además, a la aurícula derecha llega esto que es el seno coronario, la irrigación propia del corazón una vez que ha cumplido la totalidad del circuito. ¿Bien? Entonces, a la aurícula derecha llegan 3 vasos, vena cava superior, vena cava inferior y seno coronario. Y a la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares, que vemos 2 rojas de este lado, y veo 2 que dan por detrás, que llegan aquí también. Esas 4 venas pulmonares son 2 que vienen del pulmón izquierdo y 2 que vienen del pulmón derecho, con sangre rica en oxígeno, que luego va a pasar al ventrículo izquierdo y de allí a la arteria aorta. ¿Estamos de acuerdo? Naturalmente, este video hay que verlo 15 veces. Bueno, las propiedades, ahora no voy a reparar en esto porque no tiene mucho sentido. Sí voy a reparar en esto, que es importante, que es cómo se genera el impulso cardíaco del corazón. El corazón, yo les dije, está influenciado por el sistema nervioso autónomo, pero no está regulado directamente. Es decir, nuestro sistema nervioso simpático y parasimpático pueden influir en el aumento o la disminución de los impulsos cardíacos, pero no pueden generarlo. ¿Por qué? Porque el corazón, algunas de las fibras musculares han evolucionado y se han hecho automáticas. Y ese automatismo le permite al corazón contraerse automáticamente. Valga la redundancia, no tengo otra palabra para decirlo. A ver, un cúmulo de células, que son estas que están aquí, cerquita del seno coronario, se van a llamar nódulo sinoauricular. El nódulo sinoauricular es el que marca el paso. ¿Sí? Es el marcapaso natural del corazón. Es el que marca el ritmo. Entonces, el nódulo sinoauricular es el marcapasos natural del corazón y es el que dice cómo se tiene que contraer todo el músculo miocárdico. ¿Bien? Naturalmente, el músculo miocárdico se contrae acá a una determinada velocidad y se va desplazando por todos estos haces rojos hasta llegar al próximo, que es el nódulo aurículo-ventricular, naturalmente porque está cerca del tabique aurículo-ventricular, y luego se desplaza por todo el miocardio a través de un haz que se llama el haz de His. ¿Sí? El haz de His lleva el impulso eléctrico que ha generado el marcapasos a lo largo de todo el tabique interventricular, hasta que se mezcla con todo el miocardio a través de lo que se llama la red de Purkinje. A ver, todos estos nombres no es necesario que ustedes lo sepan perfectamente, simplemente entender cómo es que llevamos el impulso eléctrico que marca el paso hacia todo el músculo cardíaco. ¿Bien? Profe, una preguntita. Contame. Dale. ¿Una arritmia vendría a ser Sí. distintos tiempos de esta parte? ¿De los impulsos? ¿Más o menos? ¿O no? ¿Cómo? Perdón, se te cortó un poquito. Una arritmia. Sí. Entonces, ¿es cuando van a distintos tiempos? Exactamente. A significa sin, o complicado, o una alteración. Es un ritmo raro, extraño, hay que estudiarlo. La arritmia es, el marcapaso funciona, pero funciona a un ritmo que no está normal.
Hay que ver qué sucede. Generalmente o está más acelerado de lo normal o está disminuido. Es decir, hay que ver qué está sucediendo, ¿sí? Eso es una arritmia, es decir, es una salida del ritmo normal. ¿Bien? Gracias. No, por favor. Bueno, como yo les decía recién, el sistema autónomo, simpático y parasimpático, puede, en el caso del simpático, liberar adrenalina y aumentar la frecuencia, realizando lo que se denomina una taquicardia, y el sistema parasimpático, cuando hay reposo, cuando hay descanso, por ejemplo a la noche, liberar acetilcolina y reducir la frecuencia cardíaca, como también la frecuencia respiratoria, y producir lo que se denomina una bradicardia. ¿Bien? Pero acuérdense que el sistema nervioso no tiene injerencia directa sobre la contracción del músculo cardíaco. Bien, hasta acá corazón. Y vamos a arrancar con vasos sanguíneos. 3 tipos de vasos, algo ya hemos hablado, no voy a hacer mucha especificación en esto, pero partimos de esto. Las arterias llevan sangre del corazón hacia los tejidos, cualquiera. Las venas traen la sangre, ¿sí?, hacia el corazón. Y los capilares son generalmente microscópicos y son los que nos conectan directamente con todos los tejidos para dar esta función de la sangre de transportar y ofrecer sus nutrientes al resto, ¿sí?, de los tejidos. Entre los 3 tipos de vasos vamos a confeccionar la completitud de este sistema circulatorio que ven aquí atrás, ¿sí? Naturalmente la sangre aquí, a nivel de esta arteria ilíaca, por ejemplo, que es la bifurcación de la arteria aorta abdominal, no se comparte nada con los tejidos. Sí, con los capilares que se van anastomosando, que se van abriendo camino a medida que nos vamos disminuyendo de calibre. Entonces, las arterias, vamos a decir que son vasos de resistencia. Las arterias son vasos de resistencia. Fíjate que acá tenemos un corte muy lindo de arteria, donde acá tengo una arteria completa, tal cual nosotros la conocemos, y a medida que va perdiendo capas, se va convirtiendo en capilar. Lo que me queda de capa más interna hace referencia al capilar directamente. A medida que la arteria se va achicando, va perdiendo su calibre, se va convirtiendo en capilar. De arteria pasa a arteriola y de arteriola pasa a capilar. Cuando el lecho capilar se mezcla, se hace difuso, confuso con las vénulas, ahí comienza el retorno venoso, ¿sí? Las arterias son vasos de resistencia porque llevan presión. Acordate que el corazón se contrae y eso genera la presión arterial. La presión arterial normal ronda los 120, 80 milímetros de mercurio. Es el famoso 12,8. Ustedes, agentes de salud, tienen que hablar de 120 milímetros de mercurio para lo que es la presión máxima o sistólica y 80 milímetros de mercurio para la presión mínima o diastólica. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante. ¿Por qué? Porque valores por arriba de 120, por ejemplo en 130, habla de una posible tendencia a hablar de hipertensión, y valores ya registrados más de 3 o 4 veces por semana arriba de 140 hablan de una hipertensión prácticamente declarada. Lo mismo para valores por arriba de 80, 85 habla de una prehipertensión, y valores por arriba de 90 hablan de una hipertensión también declarada. Por ejemplo, hablamos de hipertensión diagnóstica cuando tenemos en 3 momentos distintos del día, 3 veces a la semana, más de 140, 90 milímetros de mercurio de presión arterial. Esto que acabo de decir para ustedes es muy importante. Bien, entonces las arterias, la particularidad es que la capa muscular de músculo liso, que se contrae por acción del sistema nervioso autónomo, es muy importante para regular la presión. Por eso cuando nos ponemos nerviosos, la presión aumenta, porque claramente hay un estado de adrenalina que contrae los músculos de las arterias. Y si contraigo los músculos de las arterias, hago que naturalmente aumente la presión. Si yo soy jardinero, o estoy en mi casa, no tengo por qué ser jardinero, y estoy regando y no llego al rosal de 2 metros, pero tengo poca presión de agua, pero me meto el dedo en la punta de la manguera, ¿qué pasa? No tengo que ser anatomista para eso. Escucho ofertas. Aumenta la presión. Exactamente. Yo estoy aumentando, o aprieto la manguera o ocluyo la salida,
entonces aumenta la presión. ¿Qué quiere decir? Que si yo contraigo los músculos de las arterias, estoy apretando la manguera, o tengo un taponamiento, tengo una, por ejemplo, después de muchos años, placas de ateroma por todos lados, ocluyo la luz de la arteria, aumenta la presión. Esto es biología e industria argentina. Vamos a poner un programa en la televisión pública, obviamente. ¿Bien? Bueno, las venas, por su parte, son vasos de capacitancia, ¿sí? Vasos de capacitancia significa que llevan mayor volumen, mayor cantidad de sangre respecto de las arterias, pero a una menor presión. ¿Por qué? Sería la pregunta que tendrías que hacerte en este momento. Porque no hay bomba que aumente la presión de las venas. La bomba está del lado de las arterias, ¿sí? Está del lado de las arterias porque, claro, las arterias nacen del corazón y salen a 120, 80 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando atraviesan todos los capilares, pasan el lecho capilar de capilarización y se conforman venas, ¿qué bomba hay en el medio? Ninguna. ¿Sabes cuál es la única bomba que tenemos nosotros? Y por eso es importante decirle al paciente que se mueva. Lo que denominamos en anatomía deportiva o en nutrición deportiva como el corazón muscular de las piernas. Si nosotros ayudamos a las piernas a contraerse, moviéndonos con caminatas tranquilas, hacemos que las venas se ayuden de la contracción de nuestros músculos para evitar el reflujo y aumentar así, o evitar, mejor dicho, la fuerza de gravedad. Porque si vos te pones a pensar, las venas no tienen bomba y encima tienen que ir en contra de la fuerza de gravedad. ¿Me explico esto que estoy diciendo, gente? Es muy importante esta cuestión, para sus futuros pacientes, para los acompañados, que caminen lentamente, de a poquito. Si la totalidad digamos, de las cosas que ellos tengan en las diferentes patologías que puedan acompañar, pero caminar es muy importante por esta misma cuestión. Mejora relativamente, y te digo, sustancialmente, la acción, ¿sí?, del sistema cardiovascular. Porque las venas son vasos de capacitancia, se llaman mayor volumen a poca presión. Entonces, naturalmente, la única diferencia con las arterias, una buena tienen las venas, es que tienen válvulas. Entonces, a medida que va pasando la sangre, se cierra la válvula, y eso es lo que ocurre con las varices. Cuando las válvulas se vencen por la edad, por el trabajo, por un montón de circunstancias que hacen que la fuerza de las válvulas venosas pierda resistencia, naturalmente, o vemos que tenemos varices. Las varices son justamente la inflamación de las venas, particularmente de los miembros inferiores, por acción de la gravedad y por la incapacidad patológica del retorno venoso. Muy bien. Naturalmente, las paredes musculares de las venas son mucho más chicas, porque al contrario, al ser vasos de capacitancia, tienen mayor capa adventicia, es decir, la capa más externa. Y los capilares ya hemos hablado bastante, si simplemente son el contacto directo con nuestros tejidos y nuestras células. Fíjate que son una sola capa de células que permiten tranquilamente la difusión de nutrientes y gases. Capilares hay 3 tipos, son los continuos, los más importantes, los que están cerrados, pero que difunden siempre, están difundiendo nutrientes. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema vascular es cerrado, no es abierto como el de la mosca, por ejemplo. Pero más allá de que sea cerrado, difunde nutrientes a todas las células y tejidos. Otro tipo de capilar que tenemos son los capilares fenestrados. Estos son los continuos. ¿Ves que son cerraditos? Estos son capilares fenestrados. ¿Ves que tienen como puntos grandes? Fenestras. En italiano fenestra significa ventana. Los capilares fenestrados están en el riñón. Bueno, tema que vamos a hablar después. Y los capilares tipo sinusoides. Yo les hablé la clase pasada de que en la médula ósea roja se producía toda la serie sanguínea, ¿te acordás? Los glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Pero vos deberías preguntarte, ¿cómo es que se producen todas las células sanguíneas siendo que es un sistema cerrado? Bueno, mira, los capilares sinusoides tienen grandes ventanas, muy grandes ventanas, que le permiten la inclusión de cuerpos elementales como pueden ser los glóbulos rojos, las plaquetas, las proteínas en el caso del hígado y demás. Gente, prometí callarme y esto es lo que voy a hacer. Bueno, quedo abierto a preguntas. Profe, una consulta, una duda. Dale. El infarto, por ejemplo, Sí. ¿siempre es del miocardio? Porque yo escucho lo más común. Claro, siempre lo más común es, se murió de un infarto del miocardio.
Nunca escuché un infarto del pericardio. No, que no hay. Es infarto del miocardio. Es, en el caso de si hubieses visto Casados con Hijos, era infarto de tiocardio, ¿te acordás? Bueno, sí. Ese es el único infarto raro. Después siempre de miocardio. ¿Bien? Perfecto. El infarto es agudo porque está localizado en algún lugar, o es masivo cuando el taponamiento o la estenosis o la arteriosclerosis que se dio en algún lugar de la circulación coronaria ha impedido que gran parte del músculo cardíaco se nutra. Por lo tanto, muere por hipoxia generalmente. Falta de oxígeno y por lo tanto no puede contraerse. Claro. Pero lo más común es el infarto agudo de miocardio. Es lo más común de los casos. Sí, totalmente. Y siempre en el miocardio, no es en otro lugar. Claro. Bien. Acá tengo una pregunta en el chat. A ver. A ver, ya voy, que estoy. Dice, profe, cuando termine la clase quería preguntar con respecto a la hipófisis. Y decime, Verónica, ¿en qué te puedo ayudar? Buen día, profe. Es una consulta. Cuando un paciente tiene un diagnóstico de microadenoma de hipófisis, ¿en qué perjudica? ¿Es todo el sistema hormonal? Mira, en general, vos tenés que la hipófisis es la glándula rectora del sistema endocrino. Por lo tanto, si está jodida la cabeza, estará jodido el resto del cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, no me refiero a la cabeza como cabeza, sino al director del sistema. La hipófisis está regulando todo el sistema. Si el director está complicado, naturalmente habrá deficiencias en el funcionamiento y en el contralor de ese sistema endocrino. Habría que ver de qué se trata ese diagnóstico, particularmente si es en la parte, digamos, de la adenohipófisis y, en general, en qué tipo de células existen esos microadenomas, porque nosotros tenemos hasta 4 tipos de células. Por ejemplo, los lactotrofos, es decir, los corticotropos, es decir, hay un montón de, eso no lo vimos nosotros, hay desde el punto de vista histológico, hay una diversidad muy grande dentro de la hipófisis y, por lo tanto, dependiendo de dónde se encuentre esta patología, es donde se verá afectado. Por ejemplo, si los microadenomas se encuentran en los lactotrofos, tendrás inconvenientes en la producción de prolactina. ¿Me entiendes lo que decís? ¿Lo que digo? ¿Me entiendes? Che, me salió mexicano. ¿Me entiendes? Sí, es decir, bueno, depende. Tuve una paciente, una acompañada con microadenoma de hipófisis, deterioro cognitivo severo, demencia frontotemporal, o sea, no me quedaba más, la verdad, de todo, pobre mujer. Y bueno, al profundizar un poquito en este tema, me acordé de los microadenomas, que sé que, bueno, le produjo muchísimos problemas a nivel hormonal. Ya lo creo. Bueno, habría que ver, por eso te digo, habría que ver qué cosas, en dónde, en qué particularidad anatómica de la hipófisis estaban, digamos, alojados, y a partir de ahí poder decirte, en realidad sí, seguramente algún disturbio hormonal tiene. Eso seguro. Sí. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Bueno, muy bien. Si hay alguna pregunta más, a ver, algo para comentar, algo para decir. Nada. Fue contundente la clase de hoy, lo reconozco. Todas las clases, no la de hoy. Yo las tengo que volver a ver siempre, no puedo hacer preguntas ahora. Las tengo que volver a ver y después veo si hago alguna pregunta. Che, bueno. Tampoco tanto. Ya no estoy acostumbrada a esto. Cuando no da señales de vida nos preocupamos todos, profe. A ver. Sí, ¿no? ¿Qué pasa? Nos tiene acostumbrados así. Está bien. Pero ¿por qué? Siempre doy señales de vida yo.